Bueno, hola a todas y a todos y bienvenidos de nuevo al patio del escaparate. Hoy hablamos de modernismo. Como sabéis, en el escaparate nos encanta este estilo decorativo. El escaparate, además, el escaparate está ubicado en la calle donde se encuentran dos de los edificios visitables de Novelda, tanto el Centro Cultural como Tortosa, como la Casa Museo Modernista. Y además, pues en poquitas semanas se va a celebrar Novelda Modernista, un evento que pues, pretende poner en valor lo que es todo el modernismo que hay en Novelda. Además, desde aquí pues, os invitamos a que vengáis a disfrutar porque encima de este año la programación viene cargada de lo que son actividades. La verdad es que hay que felicitar tanto al Ayuntamiento de Novelda que organiza el evento como a todos los que participan y todos los que colaboran para que sea un fin de semana grande. Os invitamos, como decimos, al Novelda Modernista, pero cuando venís a la tienda a visitar Novelda, a visitar la tienda, sí que nos trasladáis muchas preguntas de por qué en Novelda hay esa explosión de modernismo, por qué tanto edificio modernista, por qué aquí, en medio del Vinalopó, hay pues eso, ese modernismo que llama tantísimo la atención. Pues para responder a esas preguntas y hablar un poquito sobre ello, hoy nos visita José Luis. Hola, José Luis. Hola, José buenos Luis. días. José Luis es archivero del Ayuntamiento de Novelda y sabe muchísimo sobre el modernismo. José Luis, para responder a estas preguntas, pues empezamos por el principio. Situamos un poco la Novelda de ese finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cómo era Novelda entonces? ¿Por qué? Y la enlazada la pregunta, ¿por qué al final esa manera de ser Novelda, o como era Novelda, o la sociedad de entonces, nos lleva al modernismo? Para contestar a esa pregunta hay que retrotraerse unos años anteriores. ¿Cómo nace la burguesía de Novelda? Después del reinado de Fernando VII, ya después de la guerra de francés, Fernando VII, con su muerte ya y con la abolición de los señoríos, mayorazgos, etc., la estructura social cambia. Ya la sociedad ya pierde ese valor, el valor discriminatorio no es la sangre, el nacimiento, sino el dinero. Todos esos patrimonios que salen al mercado libre, la burguesía de ese momento, que era una burguesía incipiente, bueno, pues se hace con ellos, se hace con grandes propiedades, con grandes terrenos productivos, y nuestro claro ejemplo es la familia de don Antonio Navarro Mira, que se hace con patrimonios de la nobleza, del Marqués de la Romana, del Duque de Beniel, de los Vergara, etcétera, un largo etcétera. Pero siempre comprando bienes productivos, o sea, por ejemplo, molinos que producían electricidad, que llegaron a producir electricidad, antes harina, en la posesión de agua, la posesión de agua con riego, etcétera. Esa burguesía se va formando en Novelda específicamente porque es particular, no es igual que los pueblos que nos rodean, sino una burguesía que es una burguesía financiero-comercial. Es decir, una burguesía que sale al exterior para, bueno, hacer sus negocios y claro, y esos negocios repercuten en sus posesiones y en la visibilidad de Novelda. A partir de 1885, después del brote tan malo que tuvimos casi 300 muertos, una pandemia en ese momento del cólera, pues a partir de ese momento se derriban las puertas de la villa y los portillos. Eso era que cuando llegaba la noche, todo el perímetro de la villa, de la ciudad de Novelda en ese caso, se cerraba. Entonces, al derribar esos portillos, se abre el núcleo urbano al exterior quiere decir, se extiende. Entonces ya llega un momento de auge urbanístico. Se crea, por ejemplo, el barrio actual María Sagrado Corazón, que era el llamado Medina Sidonia, que venía de las posesiones de la duquesa Medina Sidonia y del marqués de la Romana, y entonces ya Novelda empieza a transformarse. Esa burguesía que tenemos, esa burguesía incipiente ya asentada, porque ya años anteriores se diferenciaba, pues bueno, pues por ejemplo, un pilar económico que era la piedra natural, una piedra natural que se exportaba, bueno, se importaba en el ámbito nacional, no conozco fuera de España, pero sí esa piedra natural era un elemento esencial constructivo para, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional,
innumerables edificios públicos y privados, tanto de Novelda, pero fuera de Novelda. Que se hacen con piedra de Novelda. Piedra de Novelda. La marca era piedra de Novelda, en ese momento no se hablaba nunca de mármol, sino la piedra de Novelda, Batés, caliza. Piedra natural que incluso Galdós la nombra en Fortuna de Jacinta, Fortuna de exacto. Jacinta. Y otros muchos más escritores. Era conocida y reconocida por su calidad. Todos los dos pilares, el mármol. El mármol. El mármol es la piedra natural. Piedra natural. El otro sería el azafrán y las especias. Hay que tener en cuenta que el emprendimiento de Novelda llevaba a externalizar su comercio, o sea, no solo Europa, arco mediterráneo, India, Japón, las antiguas colonias, también, claro está, Cuba y Filipinas. Había que ver cómo serían esos viajes entonces con los medios interminables, de meses, pero el producto salía manufacturado de Novelda y llegaba. O sea, había factores, o sea, cambistas, ultracambistas que cobraban y tal, o sea, una banca. Por ejemplo, en Novelda, una cosa que es diferente al resto de la comarca, teníamos una sucursal del Banco de España, que era la banca Navarro del Sauce, que era necesaria para ese trasiego comercial. Aparte también, la propia burguesía se autoprestaba dinero, que era, a falta de instituciones crediticias muy solventes, la propia burguesía es la que realizaba esas transacciones, por sus factores. Por ejemplo, en Marsella, la familia Abad, Azafranes Eustaquio Abad, tenía su factor en Marsella, igual que el marido de doña Antonia Navarro, la precursora del modernismo en Novelda, en 1861 tenía su factor en Marsella. También cuando murió, doña Antonia tuvo que hacerse cargo de su negocio y del depósito de azafrán que tenía depositado en Marsella para su exportación. Tenemos entonces mármol, piedra natural, el azafrán y hay más pilares económicos. Sí, tendríamos la uva, la vid, que fue un pilar importante. No es la vid entendida como hasta ahora, sino era la vid entendida como caldo para realizar el vino. Para vinos. Exacto, teníamos el puerto de Alicante y también con el nacimiento en 1854-55 del ferrocarril teníamos vías comerciales para poder transportar ese vino. ¿Qué pasa? Que normalmente las familias burguesas de Novelda no se centralizaban, bueno, se centralizaban algunas en el azafrán, pero muchas diversificaban. Esos viajes comerciales, tanto de piedra, azafrán, sobre todo azafrán y especias, y la vid, que hizo que la burguesía conociera el gusto arquitectónico, el gusto social de otros países, y esos gustos y esos estilos influenciaron sus vidas, y entonces ya cambió Novelda, la burguesía y el espectro de Novelda en sus edificios. Ahora entramos en eso, en cómo es el fotomodernismo, pero me comentabas José Luis antes de uno de los pilares, que ahora pues ya no es tal, era el encaje de bolillos, con lo cual resulta muy curioso a la gente de hoy decir encaje de bolillos, porque igual ya no está no se utiliza tanto, ¿no? Ese tipo de... Ten en cuenta, Francisco, que el encaje de bolillos, el encaje en sí, era pues para mantelería, cortinas, vestimenta, pañuelos, etcétera, sombreros, sombrerería, etcétera. La producción de encaje de bolillos en Novelda nos podemos remontar pues al siglo XVIII y más al XVII, porque era un producto que pagaba su peaje o su canon dentro de la Valencia foral también. En 1715, por ejemplo, recordando, en el archivo del Río Valencia hay un proceso en que se encausaba a un señor por fraude, entregar mercancía defectuosa de bolillos, de encaje de bolillos de Novelda. ¿Qué sucede? Hasta pues, en el siglo XX, el 40 o los 50, desapareció ese comercio, pero antes teníamos agentes comerciales que viajaban por toda España con los trabajos realizados por las mujeres, porque siempre eran mujeres, incluso hubo una escuela en Novelda a principios del siglo de bolillos, de encaje, y ese trabajo producido repercutía comercialmente. Entonces tenemos, por ubicar, la piedra natural, el azafrán, las especias, la vid para vino,
para agua de mesa exacto. y el encaje de bolillos. Vale, tenemos esta burguesía, pero ¿por qué el modernismo explosiona aquí en Novelda? Pues yo creo que fue también, si hubiera sido otro estilo hubiera explotado, pero con la bonanza económica de Novelda fue pues a partir de 1885, antes también estaba asentada la burguesía, pero ya sus casas empezaron a ser construidas, ya es como el yo burgués, es mostrar al público quién soy. Esos viajes vieron los estilos arquitectónicos imperantes, Europa, París, Viena, etc. Entonces ya se plasmó esa apertura comercial, esa apertura de miras, esa apertura social, esos usos y costumbres distintos que se extrapolaban a nuestra burguesía, explotó en nuestros edificios. ¿Qué sucede? La primera persona, la precursora en Novelda, de la introducción del modernismo, que es la casa más emblemática de Novelda, es doña Antonia Navarro Mira. Doña Antonia Navarro Mira hizo fortuna comercialmente, conocida como la Pichocha, que muchos exacto, seguidores, ¿no? Conocida, que no es un mal nombre, porque en Novelda decir Pichocha o Pichocho a alguien, es decir, vamos, que tienes poderío y prestancia social. O sea que digamos que doña Antonia Navarro es un poco la precursora de ese estilo, sí, ¿no? Y después pues se van sumando el resto de grandes familias burguesas de Novelda. Tenemos que tener en cuenta que doña Antonia era un símbolo, era la cúspide socialmente y económicamente, y era el espejo donde se miraba toda la burguesía. Por lo tanto, las casas posteriores, por ejemplo la Casa Mira, que es 1910, se hizo a semejanza también. Aparte de los arquitectos, que fue el de la Casa Museo, don Pedro Cerdán, que era murciano, los otros arquitectos que tampoco conocemos eso por ahora, pero alrededor de ellos están los maestros canteros, los cerrajeros, ebanistas, herreros, para la rejería, etc. Que esos eran de Novelda. Tenemos el gran maestro de obra, Ceferino Escolano, que intervino en innumerables edificios modernistas de Novelda. Tenemos edificios emblemáticos modernistas, pero también otros edificios que no son estrictamente modernistas, pero sí que tienen elementos modernistas, como los famosos alerones de Novelda, que se han imbuido de ese estilo, pero también, por ejemplo, sí es modernista, pero dentro del modernismo está el neoegipcio, el neobizantino, etc. Hay muchos estilos que se juntan ahí en el modernismo. Cuando mucha gente viene pues, al escaparate, que viene a visitar Novelda, aparte de lo que son los edificios visitables y emblemáticos, también pues eso les decimos que se fijen, que es un gusto pasear por Novelda para ver esos alerones, exacto, puertas, la ruta urbana, las rejerías, etc. Sí, la verdad que sí. Pero no solo ese estilo, al final forma parte de esa sociedad, no solo en los edificios, sino que como vemos aquí, en las artes gráficas, en este caso en las cajas de especias, de azafrán, programas de fiestas de Novelda de la época, del casino, tarjetas de visita. Digamos que Novelda está muy presente, ese modernismo, no solo en las casas como me decías, y aquí ahora José Luis es un experto en esto porque hace las visitas guiadas, sino también en el cementerio, que es curioso. Sí, las grandes familias burguesas de Novelda, los emprendedores de ese momento, a la vez que construían sus casas, también construían sus panteones, que son un fiel reflejo de su estilo de vida, de su estilo, lo que querían transmitirnos. También hay que tener en cuenta que ahora ya no sucede menos, pero antes el concepto de la muerte y la reverencia hacia la muerte era muy distinto que ahora, la cultura de la muerte. Antes había un culto a los antepasados y por lo tanto había que conmemorarlos y hacerle pues, monumentos funerarios, que por ejemplo en la entrada del cementerio tenemos 3 panteones espectaculares, que son elementos modernistas, neoegipcios, neobizantinos. Tenemos un estilo ecléctico, pero también el modernismo es ecléctico porque se imbuye de mucho, sobre todo de egipcio o de Francia. Bueno, de todas formas, todo lo que viene de Francia está aquí. Pero lo que quiero hacer hincapié en que este reflejo o esta arquitectura modernista en Novelda es producto de la burguesía cosmopolita que ha viajado y que se diferencia de los restos de los pueblos que eran agrícolas. Novelda era emprendedora en ese momento, continúa siéndolo por supuesto, porque todos los siglos tienen sus fases, sus bonanzas y sus caídas, etc. Pero esos viajes, ese regusto cultural y social se refleja en nuestros edificios.
Pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que preguntas respondidas a todos los que nos preguntáis por qué ese modernismo en Novelda, ese retratarnos, ¿no? El cómo era la Novelda de entonces. La verdad es que estaría bien tener una maquinita del tiempo, ¿no? Para venir y verla. Novelda no sería como la conocemos ahora, sería mucho más pequeña. Mucho más Los pequeña. límites serían, a ver, si nos pudiéramos delimitar cómo era la Novelda de entonces, para los que nos seguís de Novelda, ¿dónde se estarían un poco las fronteras de Novelda? Por una parte, entiendo que la Plaza de la Magdalena se hace el barrio nuevo del Sagrado Corazón. Exacto. Más allá del casino, igual ya no habría nada. No había nada, ¿no? A finales de 1800 no había nada, pero empieza la urbanización también. En ese momento. Y se une, claro, porque está el Sagrado por una parte, pero esa vía que llega hasta el barrio de San Roque, que era bueno, pues un anexo, que es también muy antiguo, pues se junta y después ya va extendiéndose. La verdad es que méritos lo de aquellas personas con esos viajes. Entonces, Bueno, yo siempre he pensado que esta gente, emprendedores de Novelda, eran unos valientes, porque era cogerse la maletita e ir, pero acertaron. Acertaron, fueron emprendedores, crearon riqueza a Novelda, y bueno, riqueza propia por supuesto, pero también se reflejó en sus edificios, porque claro, cuando se urbanizó también se construyó mucho también para el inquilinato, para arrendar, también era una burguesía muy diversificada en negocios, o sea que para mí unos valientes. Sí, y al final el legado que nos han dejado y el patrimonio que tal. Legado y patrimonio que, como he dicho anteriormente, pues invitamos desde aquí a que visitéis Novelda y nada, disfrutar de este estilo del modernismo que es universal y que tenemos la fortuna de tenerlo pues, en Novelda en muchísimas casas. Lo cierto, Francisco, es que el modernismo es un sello de Novelda, pero no un sello arquitectónico, es un sello cultural también, que no tenemos que olvidarlo. Tenemos aquí, afortunadamente o desafortunadamente, tenemos mucho patrimonio en Novelda. Y claro, es difícil conservarlo, pero bueno, estamos en ello y estoy seguro que se va a conservar, se va a dinamizar y se va a dar a conocer pues a los visitantes y a quien desee. Pues nada, muchas gracias José Luis. Esperemos que hayáis disfrutado de todo lo que pues, hemos conocido y aprendido. Y nada, emplazaros al siguiente vídeo, como siempre, aquí en el patio del escaparate. Muchas gracias.